Bien, hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Y yo le puse como título el inminente juicio de Dios. Amados, quiero que ponerlos un poquito en situación a los que no han escuchado nada de lo que hemos hablado hasta ahora de Romanos. Esta carta a los romanos fue escrita a cristianos como tú y como yo, que vivían en la ciudad de Roma. En esta carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, es tratada como un pensamiento teológico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conocía a estos creyentes que estaban en Roma. El apóstol Pablo no fundó la iglesia que está en Roma. Pero sí el Espíritu Santo puso en su corazón de escribirles esta carta y también expresar que él quería estar con ellos y compartir con ellos. Por lo tanto, no los conocía en persona. Sin embargo, él escribe esta carta que pasa a ser, ¿verdad?, el tratado teológico más importante del Nuevo Testamento. Esta carta a los romanos ha influenciado la historia del cristianismo. Para nombrarte una sola persona, ¿verdad? Martín Lutero, siendo un sacerdote, leyendo una porción de la carta a los romanos, porque tenía que preparar una enseñanza, él pudo comprender la gracia, él pudo comprender el evangelio, y de ahí comienza la reforma. Martín Lutero escribe sus 95 tesis, ¿verdad? Y comienza esa carrera por profundizar y conocer de la palabra de Dios. Esta carta a los romanos es considerada como la carta magna del Nuevo Testamento. La carta a los romanos trae completamente la historia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, a la revelación del Nuevo Pacto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, lo que hace Dios en el Antiguo Testamento es revelar lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, es la revelación de Jesucristo. Es la revelación del plan de Dios a través de la obra de Jesucristo. Entonces, cuando usted lea el Antiguo Testamento, entienda esto. Dios está revelando su plan a través de ese libro. ¿Sí? El Cordero inmolado, que era Cristo. Y así todo, usted va a ver reflejado lo que Dios iba a hacer en ese plan maravilloso a través de la obra de Jesucristo. Amados, es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y sus implicaciones sin una comprensión apropiada de la carta a los romanos. Entonces, por eso es necesario que usted como creyente pueda entenderla, pueda comprenderla, pueda, ¿verdad?, profundizar en ella, en cada texto, porque ahí usted va a encontrar toda respuesta a esas preguntas que muchas veces se han hecho. Y hoy vamos a responder una de esas respuestas, que no solo ustedes se han hecho, sino que seguramente a ustedes le pudieron haber hecho, ¿verdad? Anteriormente, para hacer un poquito el enganche con lo que habíamos estudiado en el último mensaje, Pablo en el versículo 6, que fue el versículo que tomamos como versículo principal, él nos dice lo siguiente, escuche esto. Romanos capítulo 2, versículo 6. No voy a tratar este tema, simplemente voy a introducirlos a ustedes, ¿verdad? Para que entiendan dónde estamos. Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Llamado la realidad de lo que Pablo está diciendo aquí, que todos seremos juzgados en el tribunal de Dios. Todos, creyentes y no creyentes, vamos a rendir cuenta en el tribunal de Dios. Pablo
toma, ¿verdad?, como referencia este versículo, y unido a los siguientes versículos, hasta el versículo 11, Pablo desarrolla esta explicación de que todos vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Dios. Y la historia humana, amados, termina con un tribunal. Esa es la realidad. La historia humana termina con un tribunal. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 9, que toda alma debe comparecer ante el juicio de Dios. Fíjese que dice, toda alma debe comparecer ante el juicio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios tomará en cuenta? ¿Y qué es lo que Dios no tomará en cuenta en este juicio? Y lo nombramos en el mensaje anterior. Dios no va a tomar en cuenta en ese día si estamos afiliados a alguna institución religiosa. Dios no va a tomar en cuenta nuestra fachada de decencia. Dios no va a tomar en cuenta nuestra profesión de fe. O sea, no va a tomar en cuenta si tú decías, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Eso es una profesión, es decirlo. Amén. Lo que Dios va a tomar en cuenta son las obras que evidencian la realidad de nuestra fe. Y si no lo logras entender, yo te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y mires el mensaje anterior, donde profundizamos en esto, lo cual hoy no puedo profundizar por razones de tiempo. Y quiero aclarar lo siguiente, amado. Nadie será salvo por sus obras. Nadie. Sino que seremos salvos, como dice la palabra, por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero el día del juicio, Dios vindicará, Dios defenderá nuestra fe. Y al mismo tiempo, Él nos va a mostrar el poder transformador del Evangelio a través de las obras que hicieron aquellos que realmente creyeron en Jesucristo. Amén. Todos los que de verdad creen, obran. Los que no obran, no creen. La salvación es por gracia, no es por obra. Pero cuando tú eres salvo, esa salvación se refleja a través de las buenas obras. Amén. ¿Van entendiendo hasta aquí? No quiero que nadie me diga, pero el pastor cambió la postura. Antes decía que la salvación no era por obra. No, la salvación no es por obra. Es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero tu fe se verá reflejada en las obras que tú haces. Amén. En el día del juicio, todos tendremos que dar cuenta. Los verdaderos cristianos, los que han sido justificados, eso tendremos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Ahí daremos cuenta de nuestras obras, de nuestras palabras, daremos cuenta de nuestros pensamientos, daremos cuenta de las intenciones de nuestro corazón cuando hicimos algo, daremos cuenta por las cosas que debíamos hacer y no hicimos. Ahora, en la otra parte va a haber otro tribunal que es el gran trono blanco, donde irán directamente todos los inconversos, incluidos aquellos que procesaban ser cristianos, pero que en realidad no eran cristianos. Ahí ese juicio va a ser un juicio condenatorio. Ahí se le va a decir, como dijo Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre echábamos fuera demonios. Y Él le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca les he conocido. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, hoy yo quiero continuar con esta serie expositiva en el capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Capítulo 2 de Romanos, versículo 12 al 16. ¿Cuántos están conmigo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. ¡Aleluya! Le das gracias al Señor y despertás al hermano que quiere dormir. Amén. Quiero decirte lo siguiente.
Yo quiero que prestes atención porque lo que voy a transmitir es importante. Amados, escuche lo siguiente. Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita recibir la palabra de Dios. Usted necesita meditar, comprender la palabra de Dios. Porque la fe viene, el oír ¿qué? La palabra de Dios. Quiero decirte una cosa, el apóstol Pablo presenta las buenas nuevas de salvación en este mensaje. Amén. Las buenas noticias. Pero yo estoy seguro que los que han escuchado desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, y que van a escuchar hasta el capítulo 3, versículo 20, que es la revelación del pecado del hombre, van a decir, pero el pastor hoy vino con el palo acá para darnos duro. Bueno, quiero decirte que no soy yo. Es el apóstol Pablo que dedica toda esta parte del mensaje para que las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, sean reconocidas ante una mala noticia del pecado del hombre. Amén. Entonces, yo quiero que entiendas esto. No es que el pastor hoy vino con un palo para darles palos, no. Es la palabra de Dios expuesta. Y necesitamos todos nosotros entenderla, comprenderla. Y aunque capaz que no sea una palabra que diga, ay, qué lindo lo que me está diciendo el pastor, sino que sea una palabra, ay, yo estaba equivocado, voy a tener que agarrar y reconocer este error. Es para tu bien. Amén. Es para tu bien. A veces a nuestros hijos tenemos que decirles palabras que suenan duras, ¿verdad? Palabras firmes para corregirles. Pero es porque les amamos y porque queremos lo mejor para ellos. Y como ellos son tan inocentes, ellos no conocen el peligro. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo está exponiendo el pecado del hombre para que se reconozca la necesidad del evangelio. Porque para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. ¿Verdad? Usted cuando va al médico, ¿verdad? Y le dice, mirá, resulta que en los exámenes te salió tal enfermedad. Y ahí Y de repente el médico dice, pero te tengo una buena noticia. Esa enfermedad con un par de pastillitas está pronto. Y ahí usted, ¿verdad? Pero tuvo que haber una mala noticia. Y esto es lo que Pablo está haciendo en este mensaje. Él está exponiendo la mala noticia de nuestra condición ante el pecado, ante Dios, para que entendamos y valoremos el evangelio de Dios para nuestras vidas. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Ahí está, ahí lo tienen para leer. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Versículo 15. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y su pensamiento acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolo. Versículo 16. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. ¿Amén? ¿Todos dicen amén? Gloria al Señor. Este es el mensaje que vamos a estudiar hoy, esta porción de Romanos capítulo 2. Ahora, yo quiero preguntarles, y es una pregunta retórica, pero creo que todos ustedes se van a sentir identificados. ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de oír hablar de Jesús? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en el África, en aquel lugar, en aquel continente donde hay lugares que no se llega? Con aquel indio que está en el medio del Amazonas y que quizás nunca llegue a escuchar la palabra de Dios.
Nos preguntamos muchas veces, ¿condenará Dios a estas personas que nunca han oído hablar de Él? ¿No se han hecho esta pregunta? Muchas veces a mí me lo han preguntado. Y yo lo hacía como una referencia y tomaba el pasaje que decía que Jesucristo está esperando que todo el Evangelio se extienda por la tierra. Pero después me preguntaba, ¿pero qué de aquellas personas que partieron, que ya murieron y que no les llegó la palabra de Dios? ¿Qué de aquellas personas serán condenadas, no serán condenadas? ¿El Señor las va a salvar? Alguien debatía el otro día y decía, sí, porque los que nacen en países como los de ustedes, que son de religión cristiana, es muy fácil. Pero imagínate los que nacen en la India, que la religión oficial es el hinduismo. Los que nacen en Asia, que tienen a Buda como Dios. Imagínate en esos países, ¿verdad?, donde no conocen el Evangelio y que se han creado dioses. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, Pablo aquí da una respuesta rotunda y contundente a esta pregunta. Y si bien no es el tema principal que Pablo está tratando aquí, en este pasaje Pablo va a responder a esa pregunta. Amén. Pablo nos está mostrando aquí que los judíos no van a tener ninguna ventaja en el día del tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos de aquel entonces, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros ya tenemos asegurada la salvación, nosotros somos el pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo aquí los está confrontando con la verdad del Evangelio, de que ellos tampoco escaparían al juicio de Dios. Ellos no tendrían ninguna ventaja en el tribunal de Dios, porque todos los hombres serán juzgados de acuerdo a la luz que recibieron. Y de esto hablamos en el mensaje anterior, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella porción de la palabra que decía, al que a mucho se le ha dado, mucho se le demandará? El que mucho conoce, si conoces más, se te va a demandar más. Amén. Entonces, Pablo en esta oportunidad lo que está haciendo es confrontando a estos judíos que se habían vuelto al cristianismo, pero que todavía tenían esas costumbres religiosas que no lo dejaba entender la realidad del Evangelio. En el versículo 12 y 13, Pablo dice lo siguiente: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Amados, en este contexto, Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, que este juicio será un juicio condenatorio, ¿verdad? Porque, versículo 13, y este versículo es el que quiero dejar el 12 para después, cuando le explique qué va a pasar con ese indio que está en el medio del Amazonas, ¿verdad? ¿Por qué no son los oidores del versículo 13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Amados, cuando Pablo está aquí hablando de la ley, se refiere a los mandamientos que Dios le dio a Moisés allí en el monte Sinaí. Estos mandamientos eran leídos en las sinagogas todos los sábados al pueblo de Israel. Es más, los niños judíos, ya de corta edad, se los exigía para que memorizaran extensos pasajes del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y esos niños, ¿verdad?, se los instruía y se los ponía a estudiar para que se los memorizaran. Entonces, fíjense ustedes, si el pueblo de Israel tenía conocimiento o no. Claro que tenían conocimiento. Ahora Pablo dice, claro, no son los que tienen conocimiento, no son los que han oído, sino son los que hacen, los que practican, los que viven la palabra de Dios. Pablo está diciendo el simple hecho de tener acceso a la ley de Dios
no les servirá de nada en el día del tribunal, en el día del juicio. Amados, esto también es para todos nosotros. No son los oidores de la ley, sino los hacedores los que son justificados. La única forma de que usted alcance la salvación y vida eterna es que si Cristo lo justifica. Amén. Es mediante una obra de arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que usted recibe la justificación. No es por una obra que usted hace, porque es por gracia de Dios. Pero sí es por la fe que usted pone en la obra de Cristo y es por ese arrepentimiento que viene a su ser, por el cual usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y quiero decirte lo siguiente: por años se nos ha enseñado, repite esta oración y serás salvo. Padre, te recibo como mi Salvador, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. ¿Verdad? ¿Cuántos se nos ha dicho eso? La pregunta es esto suficiente para ser salvo? ¿Repetir una frase como si fuera un mantra? ¿O Jesús dijo, arrepiéntanse para perdón de pecados? Amados, el arrepentimiento es la obra esencial en la vida del creyente para recibir la salvación. El arrepentimiento y la fe. No es solamente oír la palabra. Por eso Jesús habla de las 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. 5 se fueron con él, 5 quedaron. ¿Estaban en una iglesia? Sí, eran parte. Pero 5 se fueron y 5 se quedaron. Hoy hay creyentes, amados, que son oidores de la palabra de Dios y no han entendido que ser un oidor de la palabra de Dios no te justifica. Necesitas ser un hacedor de la palabra de Dios. Todos seremos juzgados, amados, por lo que aprendimos y no pusimos en práctica. A mayor revelación de la palabra, a mayor conocimiento, el juicio será más pesado. Por eso Jesús dijo, no se hagan maestros ustedes. Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver cómo el apóstol Santiago afirma esto. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y escuche esto, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, amados, se está refiriendo aquí a cristianos. Cristianos que escuchan la palabra. Cristianos que seguramente concurren a cada culto sin faltar ninguno. Cristianos que leen la Biblia. Que seguramente pasan en YouTube mirando las redes a predicadores y ponen música en su casa y cantan. Pero que su vida no está siendo un testimonio genuino de la obra redentora de Jesucristo. Amados, no es que Dios va a tomar en cuenta en el día de juicio cuántas veces concurriste a la iglesia, si leías la Biblia, si decías ser un creyente. No, lo que Dios te tomará en cuenta es lo que tú hiciste con eso que leíste y con eso que escuchaste. Amén.
Los que se conforman con escuchar y leer, pero no ponen en práctica lo aprendido, es probablemente que esté en camino al infierno. Seguramente están siendo engañados, como dice Santiago, engañándose a vosotros mismos. Así va a haber muchos creyentes, o que se decían ser cristianos. ¿Saben que la palabra cristiano se usó primeramente, la primera vez que se usó fue en Antioquía? Porque decían que esos seguidores de Jesús eran como pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque eran imitadores. Si tú no estás siendo un imitador de Cristo, si tu vida no refleja que eres diferente a las personas de este mundo, si las personas te miran y no ven nada más que una persona natural, quiero decirte que estás siendo simplemente un oidor de la palabra. Necesitas ser esa persona que refleja a Jesucristo en su vida. Amén. Necesitas ser un hacedor de la palabra, no solo un oidor. En cada palabra que tú dices, en cada decisión que tú tomas. Amados, me pone tan gozoso cuando alguien viene y dice, pastor, usted sabe que yo estaba luchando con esta área de mi vida y tenía este problema con mi carácter, pero doy gracias a Dios que las reacciones que estoy teniendo ya no son las mismas. Estoy viendo la mano de Dios en mi vida, transformándome, como decía la canción de hoy, de adentro hacia afuera. Estoy viendo que ya la paciencia, la mansedumbre de Dios se están manifestando en mi vida. Y es algo que me trae paz, me trae gozo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Y aquí Pablo nos está diciendo dos cosas. Escuche esto. La primera es que el verdadero creyente se distingue porque ama la ley de Dios. Y en dependencia del Espíritu Santo de Dios, tratan de vivir a la luz del conocimiento que ellos tienen de la verdad revelada en su palabra. Aman la palabra de Dios, aman la verdad, desean vivir en obediencia. Y no es porque ellos digan, qué obediente que soy, sino que el Espíritu Santo de Dios que está en ellos está poniendo ese sentir, está poniendo ese deseo. Usted no es obediente porque vino a Dios. Usted es obediente porque el Espíritu Santo de Dios pone en usted ese sentir. Amén. No hay nada de qué gloriarse. Gloria al Señor. En otras palabras, los verdaderos cristianos obedecen a Dios. No perfectamente, tienen sus errores, se equivocan, pero sí obedecen sinceramente. Lo hacen de corazón. Quieren obedecer porque saben que eso agrada al corazón del Padre. Quieren obedecer porque detestan el pecado. Se sienten incómodos. Si eso no está aconteciendo en tu vida, deberías examinarte porque estás siendo un oidor de la palabra y vas camino al infierno. Qué duro, pastor. Es la realidad, es la verdad. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Las personas que no son guiados por el Espíritu de Dios, las personas que aunque sienten ese impulso de pecar, ceden continuamente, no lo frenan y en vez de escuchar al Espíritu Santo, siguen pecando, le dan rienda suelta a sus pecados, a los deleites de la carne. Amados, quiero decirte que no agrada el corazón de Dios. Eres un oidor de la palabra. Debes
examinar tu corazón y presentarte ante Él. Y no digo con esto que no te equivoques, sino que cuando te equivocas, no sigues adelante. Das un alto y dices, me arrepiento. Señor, estoy reconociendo que estoy errando el camino y necesito tu perdón y tu misericordia. Necesito tu ayuda sobre mi vida. Pablo está diciendo que una de las características de las personas que no han sido regeneradas, que no han sido santificadas, que no han recibido el Espíritu Santo, que no han nacido de nuevo, es que no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden hacerlo. Son esclavos del pecado. Pero los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, los que han sido regenerados, los que han sido sellados para salvación, ya no son esclavos del pecado. Pueden fallar, pueden errar, pero al instante reconocen su error, se arrepienten y vienen al Señor. Arrepentimiento y fe, reconociendo que la obra de Cristo es más que suficiente para el perdón de mis pecados. Seguramente muchos de ustedes han visto algunos que decían ser creyentes, que por un tiempo hicieron esa procesión de fe y quizás cantaron en la iglesia y tal vez predicaron, pero hoy están allí en el mundo. ¿Cuántos de esas personas conocemos nosotros hoy? No reconocen su necesidad de Dios, no reconocen su necesidad de un arrepentimiento genuino y volverse verdaderamente a los pies de Jesucristo. Gloria al Señor. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 21, y Pablo está hablando de sí mismo, no está hablando de otra persona, él está exponiendo su situación en este pasaje. Romanos capítulo 7, versículo 21 y 22, dice él: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Yo tengo una lucha todos los días, a diario con mi pecado. Pero ¿saben qué? En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Amados, esta es una característica de un verdadero creyente. Él se deleita en la ley de Dios porque ama a Dios y porque quiere hacer su voluntad. El verdadero creyente se goza cuando está haciendo algo que sabe que agrada el corazón del Padre. Cuando está dejando aquellos vicios, cuando está dejando aquellas debilidades, cuando está dejando aquellas áreas que sabían que ensuciaban su corazón y su conducta delante de Dios y le hacían perder el testimonio. Yo le pregunto, ¿qué pensaría usted si una mujer o un hombre dice: yo amo a esta mujer, a su esposa, a su cónyuge, o yo amo a este hombre, a su esposo, pero la realidad es que ninguna de las dos personas manifiestan actitudes de buscar agradar el corazón de su cónyuge? ¿Qué pensaría usted? ¿Realmente creería que le ama? Sí, yo amo a mi esposa, pero le es infiel. Sí, yo amo a mi esposa o a mi esposo, pero le falto el respeto y lo trato mal. Sí, yo amo a mi esposa, pero no lo valoro, no la valoro. Sí, yo amo a mi esposa, pero trato mejor a las personas de afuera que a mi propio esposo o a mi propia esposa. ¿Ustedes creen que sería válido esa expresión, yo amo a mi esposo o a mi esposa, de esta persona? ¿Verdad que no? Lo mismo es del creyente. Él puede decir que ama a Dios, puede gritarlo a los cuatro vientos, puede pasearse con una Biblia bajo el brazo y puede ir todos los domingos al culto, los sábados al culto. Pero si su vida no manifiesta, si su vida no expresa a Jesucristo, este hombre está mintiendo, esta mujer está mintiendo.
Amén. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dale un fuerte ese aplauso. Gloria al Señor. Juan, en su primer libro, en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, mire lo que dice. Y en esto sabemos, primera de Juan, ¿está bien ahí? Sí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. En otras palabras si a ti te da lo mismo mentir toda tu vida, si mentías antes de venir al Señor y ahora que viniste al Señor, te sigue dando lo mismo mentir, quiero decirte, amados, que eres un oidor de la palabra. Si a ti te da lo mismo hacer las cosas que saben que están mal, que has aprendido en la palabra de Dios que eso no agrada al corazón del Padre, si a ti te da lo mismo no hacerlo o hacer lo contrario, quiero decirte que sigues siendo un oidor de la palabra. Y debemos tener cuidado con eso, porque nos vamos por un camino que nos lleva a la presencia de Dios Padre. Amén. Lo segundo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje es que el primero era, reitero, que el creyente, el verdadero creyente, obedece a Dios, ama a Dios, se deleita en su ley. ¿Quedó claro esto? Lo segundo que el apóstol Pablo está expresando aquí es que el verdadero creyente reconoce que tiene que ampararse a la gracia de Dios en Cristo para que cada vez que tropiece venga a los pies de Él. Y amados, de seguro todos vamos a tropezar, muchas veces, ¿verdad? Pero la vida cristiana se trata de arrepentimiento y fe. Y la evidencia de que hemos sido regenerados, de que hemos sido transformados, ¿verdad? Es que guardamos sus mandamientos, como dijimos anteriormente, y que nos arrepentimos sinceramente cuando pecamos. Si usted es parte de una iglesia, si usted es parte de esta congregación, pero su vida sigue siendo lo mismo, usted no ve un efecto transformador en su vida, yo le estoy diciendo que necesita recibir el perdón, necesita arrepentirse, necesita recibir el Espíritu Santo de Dios que lo va a llevar a toda verdad y va a hacer esa obra transformadora genuinamente en su vida. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Dice así el apóstol Pedro. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante su tiempo de peregrinación. ¿Entendieron lo que está diciendo? Si ustedes invocan que son hijos de Dios, sabiendo que Él va a juzgar imparcialmente a cada uno según su obra, debe conducirse con temor durante su tiempo de peregrinación aquí en la tierra. Y este temor, amados, no se refiere a un espanto, a un miedo hacia Dios. Es un temor reverente, un temor que está ligado a su amor por Dios y a su deseo de estar con Él. Amén. Sigue diciendo en el versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino que con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él, escuche esto, por medio de Jesucristo, por medio de Él,
son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sea en Dios. Amén. Amados, nuestra fe, nuestra esperanza no debe estar puesta en nuestras obras, sino que debe estar puesta en Dios a través de la obra de Jesucristo. Amén. Ahora, está también el otro extremo. Cuando malinterpreto la gracia de Dios. Cuando pienso que la gracia es un permiso para pecar libremente. Muchos piensan que como la salvación no depende de ellos, que depende de Jesucristo, ahora yo voy a vivir mi vida como me dé la gana. Yo voy a vivir como a mí se me antoja. Amados, en vez de pensar de esa manera como verdadero creyente, deberíamos experimentar ese temor reverente hacia Dios. Para que cada vez podamos acercarnos más hacia Él. Deberíamos experimentar ese deseo de desagrado hacia el pecado. Deberíamos experimentar ese impulso a vivir en santidad, a que mi vida refleje a Jesucristo genuina y verdaderamente, porque esas son la verdadera evidencia de la realidad de tu fe, las cuales serán juzgadas en el día del juicio. Y yo quiero decirte esto no lo haces por tus fuerzas, no lo haces por tus capacidades. Tú lo haces porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Amén. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos sella para salvación, pero también es el que pone en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si en ti no hay convicción de pecado, te da lo mismo seguir pecando, te da lo mismo, ¿verdad?, la santidad, te da lo mismo agradar el corazón de Dios. ¿Estará el Espíritu Santo de Dios dentro de ti? Porque es Él que pone convicción de pecado, de justicia y de juicio en la vida del creyente y lo lleva al arrepentimiento. El mismo Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él que pone en ti el deseo de venir a este lugar. Es Él que pone en ti el deseo de escuchar la palabra de Dios. Es Él que pone en ti las fuerzas que te sostienen. Es Él que te guía a toda verdad para que tú puedas producir el fruto del Espíritu Santo que está en tu vida y que puedas vivir centrado en la voluntad de Dios. Amado, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pensamos que vivir centrados en la palabra, vivir una vida en obediencia a Dios, a veces Dios así es al revés. Es una vida de libertad, es una vida de paz, en la cual confiamos que Dios está en control de nuestra vida y que Él va a cuidar de nosotros. Cuando hablamos del pecado, creemos que son leyes impuestas para el hombre. Sin embargo, lo que Dios ha hecho es decirte, hijo amado, esto es lo que te va a hacer bien. Y cuando tú pecas, cuando tú erras, no solo, ¿verdad?, ofendes el corazón de Dios, sino que te haces daño a ti mismo, dañas a tus seres queridos, te empobreces. La angustia, la tristeza llegan a tu corazón, el afán, la ansiedad te rodean. Pero cuando tú estás libre en Cristo Jesús, sabiendo que Él hace toda la obra, que Él cuida de ti, que todo lo que está escrito en su palabra es para tu bien y es porque el Padre ha diseñado las cosas para que te vaya bien. Las Escrituras son eso, amados. La revelación de Cristo, la enseñanza de Cristo Jesús, son para que tú camines por un camino en el cual todo te vaya bien. Y que cuando estés en luchas y dificultades, tú aprendas a confiar en Dios. Amén. La pregunta que yo quiero hacerle ahora es, porque esto es serio, amados.
¿Tú te consideras que eres salvo escuchando esto? Porque no es tu membresía de una iglesia, vuelvo a reiterarlo, no es tu procesión de fe que va a evidenciar la verdadera fe en el día de juicio. Es tu amor a Dios, un amor que se traduce en obediencia y en una vida de arrepentimiento y de fe. Si verdaderamente le amas, tú caminas en obediencia a su palabra. Amén. Entonces ya vimos en estos pasajes lo que pasa con los que tienen la ley, con los que conocen la palabra de Dios. Ahora vamos a ver con los que no conocen la palabra de Dios. Vamos a responder esa pregunta, ¿verdad?, que nos hacíamos al principio, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que no han escuchado el Evangelio? Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Sin la ley significa, ¿verdad?, que estas personas no conocían los 10 mandamientos, no conocían las Escrituras. Entonces, cuando Pablo dice, todos los que han pecado sin la ley también perecerá, ¿verdad? Está diciendo que ellos no están pecando por no conocer la ley. Ellos no están siendo condenados, por no conocer la ley. Están siendo condenados por pecar. Simplemente por eso. Amén. Ahora, escuchando esto podríamos decir, Dios es injusto, ¿verdad? Porque esas personas que no han conocido de Dios van a ir al infierno. Eso podríamos pensar. Y yo te voy a decir 3 razones por las cuales ellos van a ser condenados. La primera razón es que ellos rechazaron el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios ha dado al mundo entero a través de la creación. Y esto lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Ellos rechazaron el conocimiento de Dios a través de la creación. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto en toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios se ha revelado, lo ha puesto en los corazones del ser humano, pero ellos no han creído, no han querido creer. La segunda razón por la cual van a ser juzgados aquellos que no han escuchado el Evangelio es que Dios ha puesto en todo hombre un sentido moral innato, que es conforme al dictado de la ley. Y aunque se encuentre distorsionado por causa de pecado, Dios lo ha puesto en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, escuche esto, los dictados de la ley, ellos no teniendo ley, son una ley para sí mismos. Pablo está diciendo que todos los hombres ya vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que la ley de Dios existe. Todos vienen de fábrica. Todos los seres humanos saben lo que está mal y lo que está bien. Por eso dice Pablo, no tienen excusa. Amados, en todas las culturas del mundo hay un sentido de lo bueno y de lo malo. En todas las culturas del mundo, en mayor o menor grado, se condenan las mismas cosas que la ley condena. Entonces esos hombres no van a perecer porque no conocieron el Evangelio. Van a perecer por sus pecados. La tercera razón que Pablo da
por la cual estos paganos van a perecer sin conocer la ley, es que todos los hombres poseen una conciencia moral que pasa juicio sobre sus acciones. En el versículo 15 dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y su pensamiento, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Amados, esa conciencia es un tribunal interior que todo ser humano tiene. Ahora, esta propia conciencia, a causa de desobedecerle, se termina callando. Se termina adormeciendo. Se vuelve insensible. Entonces podemos entender que los paganos no se van a perder porque no creen en Cristo, porque Cristo vino para salvar. Los paganos se van a perder porque tienen ese conocimiento innato de la ley y asimismo la violan, asimismo insisten en pecar. Amados, esa es la respuesta a la pregunta de qué pasará con aquellas personas que nunca recibieron o escucharon el Evangelio. Van a ser condenados. Amén. Esto es palabra de Dios y aunque parezca algo insensible, Dios es un Dios justo. Él conoce todas las cosas mejor que todos nosotros. Amén. Ponete de pie, iglesia. Vamos a terminar. Gloria al Señor. Quiero decirte lo siguiente, amado. Yo no sé si estas palabras calaron en tu corazón y en tu mente en esta noche. Pero yo quiero que tú entiendas que estas palabras son para alertarte. Estas palabras son para motivarte a examinar tu corazón. ¿Dónde tú estás parado si Cristo hoy nos viene a pedir cuenta? ¿Dónde tú estás parado si partieras en este momento, esta noche o mañana con el Señor? Porque el día de mañana ninguno de nosotros sabe. En estos últimos meses perdí 2 camaradas a sus jóvenes 50 años, ambos bastante sanos de salud, ambos perecieron sin imaginarse. Yo quiero, y me pongo a razonar y a pensar en mi mente, si esas personas llegaron a tener un arrepentimiento, llegaron a acercarse a Dios, si hoy estarían allí en el infierno o estarían con Jesucristo. La pregunta es, ¿dónde estás parado tú? Y la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Sabiendo que muchas personas no conocen a Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con esto? Hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Hermosos son los pies de aquellos que difunden la palabra de Dios. Iglesia, no te quedes callado. Predica a tiempo y fuera de tiempo, porque cada día muchos están yendo a una eternidad lejos de Cristo Jesús. ¿Cuántos me acompañan en esta visión? ¿Cuántos dicen, yo entiendo esa necesidad? No solo para mi vida, sino para mi prójimo, sino para mis familiares, mis seres queridos. Yo necesito verdaderamente ser luz en medio de las tinieblas y que Cristo se manifieste en mí para que otros le crean. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Pedimos, Señor, que cale fuerte, golpee profundo verdaderamente nuestros corazones para así examinarnos dónde verdaderamente estamos parados. Si tú hoy llegas hasta este lugar para pedirnos cuenta. Señor, reconocemos nuestras fallas, pero también reconocemos tu misericordia, tu favor y tu gracia sobre nuestras vidas. Por eso queremos pedirte perdón por toda actitud apática a tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, por toda actitud apática a la santidad que tú demandas. Queremos pedirte perdón por toda actitud apática hacia aquellas personas que se están yendo una eternidad sin ti. Queremos pedirte en esta noche que tu Espíritu Santo fortalezca en mí esa convicción de ser esa luz que alumbra en medio de las tinieblas
para que otros te conozcan a ti. Señor, quiero darte gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy me pongo en tus manos para que tú hagas esa perfecta obra en mi vida. Y toda la iglesia dice, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.